Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues los felicito. Muchas felicidades, ¿verdad?, por esta decisión que han hecho de legitimar su unión delante de Dios. Buenas gracias. También les agradecemos a los papás y a los padrinos que les han ayudado, ¿verdad?, para que hagan este acto. Bueno, pues a nombre de la iglesia, yo te hago entrega de Narda Lilia Quiris Ramírez. Ya la entregamos para que la ames, para que la pides, por todo lo has hecho. Y también a nombre de la iglesia, yo te hago entrega de Mozart William Luciano Lucas, para que lo sigas amando, lo sigas queriendo hasta el último instante. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con todos y con todas ustedes. Estamos aquí para llevar a cabo este pacto sagrado entre Mozart William Luciano Lucas y Narda Lilia Quiris Ramírez. Vamos a acompañarlos no solamente en la comida, sino también vamos a acompañarlos con la oración. Y para que nuestra oración en favor de ellos sea agradable a Dios, vamos a purificarnos, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Y así, limpios de corazón, vamos a participar dignamente en esta alianza sagrada que estos hermanos nuestros hoy quieren realizar delante de Dios. Vamos a decir por todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor poderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio, a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, por favor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistieron la madre de Jesús. Jesús y los discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: ahora saquen un poco y llévenla al mayordomo de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus signos. Así se manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento, por favor. Bueno, en primer lugar le agradezco pues a Mozart y a Narda Lilia, pues que nos hayan invitado, ¿verdad?, a ser testigos de este pacto, de esta alianza que hoy hacen ante Dios. También le agradecemos mucho a sus papás, de unos y de otros, ¿verdad?, que nos hayan invitado, ¿verdad?, a estar aquí celebrando este acontecimiento único e irrepetible en la vida de ustedes. De veras se los agradezco mucho.
Y ahora ya como un comentario a la palabra del Señor que hemos escuchado. Bueno, a propósito, suelo escoger yo esta lectura porque es Jesús, es más la Santísima Virgen la que va a estar presente en la vida de ustedes. Ya han tenido muchos problemas, muchas dificultades y también ya los han resuelto muchas veces. Hoy de una manera muy especial quisiera recalcarles, ¿verdad?, que no tengan miedo de hacer este acto y que no tengan miedo porque después de que hagan esto a lo mejor vendrán problemas y se van a agudizar más los problemas porque Satanás, porque el maligno siempre trata de descontrolar, ¿verdad?, lo que aparentemente estaba muy bien. Pero no tengan miedo, porque María y Jesús, así como asistieron en aquella boda de Caná de Galilea, y les sacó adelante aquel problema que tuvieron del vino, porque se les agotó. Y vemos ahí a María, vemos ahí a Jesús, que solucionan, no con opiniones, ¿verdad?, no con hipótesis, no, sino con hechos reales, con acciones. Haz algo por ellos, sácalos adelante. Yo sé quién tengo como hijo, yo sé quién eres, sé que ya has descubierto que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías y por tanto que tienes el poder de hacer milagros. Ahí vemos a María, que es la que le dice a su hijo: ayúdales. Así también tengan la seguridad que ustedes, los problemas económicos, afectivos, de intimidad, ¿verdad?, o de relaciones humanas, o en el trabajo, cualquier problema que tengan, no olviden que Dios, Cristo, está no para estorbarles, sino para ayudarlos. Dios los ha elegido, Dios los ha llamado, ¿verdad?, como a Jesús lo eligió para que se manifieste el poder de Dios. Ustedes deben aprovechar este matrimonio, este pacto sagrado que están haciendo para manifestar a los demás que sí funciona el matrimonio católico, que este pacto que están haciendo aquí es para recibir ayuda, fuerza divina, para poder cumplir con todas las obligaciones, con todos los deberes. Y así testifiquen y den testimonio ante los demás de que sí funciona el matrimonio religioso. Les deseamos eso de todo corazón. Así que no tengan miedo, que lo que están haciendo va a tener éxito, debe tener éxito. Aprovechen este momento, ¿verdad?, para que acepten a Jesús en su vida, para que no lo saquen de su vida, porque Jesús no nos viene a estorbar, nos viene a sacar adelante. Dios, Cristo está con ustedes. Es más, lo van a comer, lo han comido y lo seguirán comiendo y estará siempre con ustedes. No olviden esta presencia de ustedes, porque Él es el que nos va a sacar adelante. Tampoco se olviden de su madre, de la Santísima Virgen María. Ahí la vemos bien hacendosa, bien trabajadora. Es la que ella se fija. Así también ella se va a fijar mucho en los problemas de ustedes y le va a poder decir a su hijo: haz algo por ellos, llámenlo, búsquenlo, no lo dejen, que él forme parte de su vida. Les deseamos eso de todo corazón antes de que lleven a cabo este pacto sagrado. Felicidades a los dos. Vamos ahora a ponernos de pie y vamos a pedirles su consentimiento a estos hermanos. Han venido aquí, hermanos,
para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya santificó, hoy les va a dar fuerza y los va a enriquecer para que puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Así, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia de Dios, yo te pregunto a ti, Mozart William Luciano Lucas, y a ti, Narda Lilia Quirid Ramírez, han venido aquí a contraer matrimonio, este pacto sagrado, libremente, por su propia voluntad y sin que ninguna persona o circunstancia los obligara. ¿Están aquí libremente? ¿Están dispuestos a seguir amándose, respetándose, honrándose mutuamente durante toda su vida matrimonial? ¿Están dispuestos también a recibir con amor a los hijos y a educarlos en la ley de Cristo y de la Santa Madre Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. ¿Se dan la mano o las dos manos, como gusten? Vamos ahora a llevar a cabo este pacto sagrado con estas palabras. Si quieres decirle tú a él, a ella. Yo, Mozart William Luciano Lucas, te acepto a ti, Narda Lilia Quirid Ramírez, como mi esposa, y juro delante de Dios aquí presente, delante de tus padres, delante de mis papás y de nuestros padrinos, ser siempre para ti, en la prosperidad y en la adversidad, en la abundancia y en la escasez, amarte, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida. Y al igual que tú, yo, Narda Lilia Quirid Ramírez, te acepto a ti, Mozart William Luciano Lucas, como mi esposo, y también juro delante de Dios, aquí presente, delante de mis papás, delante de tus padres y de nuestros padrinos y esta comunidad que nos acompaña, ser siempre para ti, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, amarte, respetarte, cuidarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y les recuerdo que lo que Dios acaba de unir, ni ustedes mismos, ni ninguna autoridad humana, ni siquiera la Iglesia lo puede separar. Decimos todos, amén. Bendice, Señor, estos hijos tuyos y santifícalos en el amor. Y que estos anillos y estas arras, que son símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerde el cariño que se tienen por Cristo nuestro Señor. Amén. Los anillos y arras. Bendice, Señor, estos anillos y estas arras, y también este lazo y esta Biblia
esta imagen de Cristo y permite a tus hijos guardarse absoluta fidelidad, gozar de la paz que da cumplir sus mandamientos y vivan amándose uno al otro por Cristo nuestro Señor. Amén. No me quede más blanco en la nieve, no me aleje lejos de tu rostro, mi tu Santo Espíritu. Muy bien. Recibe este anillo como señal de mi amor, de mi cariño y de mi fidelidad. Te lo entrego en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dile: Mozart Williams, recibe este anillo. Es la señal externa de mi amor, de mi cariño y de mi fidelidad. Te lo entrego confiando en el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Narda Lilia, recibe también estas arras. Son la señal del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Y tú le respondes: yo la recibo, en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Acabamos de ser testigo de este pacto sagrado, de esta alianza sagrada o este matrimonio que ellos han realizado delante de Dios y delante de todos nosotros. Pues felicitémoslos con un fuerte aplauso. ¿Verdad? Felicidades. Vamos ahora a hacer la oración por ellos, porque sabemos, ¿verdad?, la experiencia de los matrimonios pues nos dice que no todos respondemos con fidelidad a este pacto sagrado, que muchos a veces lo echamos a perder, ¿verdad? Vamos a acompañarlos con nuestra oración para que ellos lo puedan realizar dignamente. Y así vamos a responder a cada petición. Te rogamos, Señor, para que William y Narda, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por aquellos matrimonios, ¿verdad?, que están en problemas, en dificultades, para que encuentren, ¿verdad?, en la oración, en la intimidad con Dios, pues la reconciliación. Roguemos al Señor. Y todo esto se lo pedimos a Dios nuestro Padre por intercesión de Jesucristo, que con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos.
Bendito sea, Señor, el universo por este pan y este vino, ambos fruto de la tierra y del esfuerzo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y hoy te presento para que los cambies en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis culpas, purifícame de mis pecados. Amén. Oremos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre poderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de tal manera que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Llévala a la perfección en la caridad. Acuérdate también de tus hijos Mozart, William y Narda Lilia, que hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, todos, tuyo es el reino. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en una sola alianza por el sacramento del matrimonio. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos ahora un signo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Pedir a los papás que pasen a hacer la bendición de sus hijos, así como están. También los papás de ella y después los padrinos. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios y Padre nuestro, y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza, y has alimentado con un mismo pan y con un mismo cáliz. Por Cristo nuestro Señor. Mozart, William, y a ti, Narda, Lilia, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor
para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Decimos amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Todos, amén. Y a todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos amén. Nos podemos ir en paz. Esta celebración ha terminado. Junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma, desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo siento que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Qué fácil es la vida, andando de tu mano, qué futuro es ideal, andando de tu mano. Qué fácil es la vida, andando de tu mano. El mundo es ideal. Bueno, pues muchas felicidades. Vamos a darles un aplauso nuevamente, pero que se oiga, que se oiga. Bueno, soy una pena. Pues felicidades nuevamente. Muchas felicidades y que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Muchas felicidades y que Dios bendiga. Bueno, pues ahí, ya déjatelo. Estamos viendo, Andrea.
Chakaya, te sabe yo máquimo, bonito na ritma. Kana kashumi chakani, se sara te pegarás. O peri más saber punto me llame te sé que chingo. Hasta se peguaria, ella va con ella. Manda pa wan jawaran kasani manera tera menhara. Maleara seli, ese kichanana. Chaningar se sangari kahigi kani chakwari chaka. Chakaya, te sabe yo máquimo, bonito na ritma. Kana kashumi chakani, se sara te pegarás. O peri más saber punto me llame te sé que chingo. Casa se peguaria, ella va con ella. Manda pa wan jawaran kasani manera tera menhara. Maleara seli, ese kichanana. Chaningar se sangari kahigi kani chakwari chaka. Y échale compa Roy. Y es la radiante. Chance Sanek, estado de Michoacán. Camaricuense sangaran, para que Guimaera Culinia. Y Santa Casa Ixtihuacán, se enferma marico shentan, a ver si canujinita en buchean. Inganushkia, San Jerónimo Ixtihuacán, San Andrés Cirundarisha, y mi corazón da Santa Feisha. Camin del Conicio Ixtihuacán, Maleya Nilita shentan, a ver enganu con buchanaga. Once fue Ixtihuacán, Carapanta Curichan, Caguan Sitisha, Sopo Cachunuren hasta Chichiota, Canter Catare Guachan Sesanikia, Como el Ixtihuacán,
Turigua kinsioka arante pakwa Cheran hamungo que engano machiskia Cheran astikara jeni se sashma Estado de Michoacán, Camarico y Sangaran, para que Guimaera, Cuculiña, Iret, Santa Casa y Chihuahua, se llama Marico Shentan, a ver si Canujinite en Buchea. Enganushkia, San Jerónimo y Chihuahua, San Andrés y Rondarisha, Chinico da Santa Feisha, Camen de Conicio y Chihuahua, Maleyan y Lita Shentan, a ver engano con mucha naga. Once pueblo y Chihuahua, Carapanta Curichan, Caguan Sitisha, Sopoca Cachonure hasta Chichiota, Santer Cataregua Chance Sandikia, Comachuenish Chihuahua, Turigua Kinsioka Arante Pakua, Cheran hamungo que engano machiskia Cheran astikara jeni se sashma
Padrinos, compadres, tómame a San Ibaris.
Buenas tardes. Gracias.
Dios me amó.
Thank you.
No me contesta ya. Dios me llamo ya la vez yo cuando su padre escritura no para pues no sé cómo es que vamos no dice mami te pido no más vea Germa dice que ahí cuando su mamá ahí cuando su padre ahí cuando no hay pretexto. Dime 4, escuchar 2. Dios mío. Ah, pero es 6. Entonces no voy a tomar un día. No, día. Dios me ama ya. Dios me ama. Dios me ama. Gracias.
Muchas gracias. Dios me ama. Dios me ama. Ese es el mismo, es para eso. No te paras. Es el bombero. Ya tiene palizo más. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Gracias, maestro. Pues a guachar que no es explicado. Gracias.